los intereses políticos antes que los de idoneidad, y en que no es un proceso transparente. Pero acuérdese de todo lo que nos quejábamos cuando había cooptación pura, que se creaban esas familias, sí, una rosca, ¿no? Esas roscas judiciales y siguen siendo muy grandes y siguen siendo muy cerradas. Y la manera como se eligen ahora, especialmente a los magistrados de las altas cortes, pues parece que tampoco convence. Yo le escuché a usted decir en Caracol, exactamente que hace 8 días, a las 7:15 de la noche, la entrevistó Néstor Morales, y usted prácticamente protestaba por la manera como se eligieron a los 2 nuevos magistrados de la Corte Constitucional, a la doctora Calle y al doctor Pretel. ¿Insiste en esa crítica? ¿Le parece que allí jugaron los intereses políticos? A ver, insistimos en esa crítica. Yo aquí en este proyecto soy vocera de una coalición de 13 organizaciones que la conforman: Transparencia por Colombia, el MOE, Congreso Visible, el Instituto de Ciencia Política, FEDesarrollo, etcétera, etcétera. Nosotros como coalición que observamos el proceso, no protestamos por los que quedaron elegidos, protestamos por algunas fallas que tuvo el mismo proceso de selección. Tenemos un balance un poco frustrante. Sí, pero perdón, si yo no lo escuché mal, uno de los reclamos suyos era de que no eran personas idóneas, que sus hojas de vida no eran tan completas, o bueno, idóneas sí, pero que por lo menos sus hojas de vida no eran tan completas como para merecer llegar a la Corte Constitucional. No, tampoco nunca lo dije, y esa fue la discusión que tuve con Néstor. Yo lo que dije estaba hablando del perfil que sale después de observar las hojas de vida. ¿No era el perfil entonces? Ahí no llegó constitucionalistas, llegaron personas de las diversas especialidades del derecho. Eso es lo que dice la Constitución. Mal haría yo en ir en contravía del constituyente. El constituyente dice que a la Corte Constitucional deben llegar personas de las diferentes especialidades del derecho. Lo que pasa es que la Corte Constitucional ya tiene 17, 18 años y ya tiene una serie de precedentes que exigen conocimiento. Y hemos desarrollado de manera muy significativa el derecho constitucional en Colombia, y eso amerita determinado conocimiento. Entonces, es válido que lleguen especialistas de todas las especialidades del derecho y que atiendan a la diversidad del país. Y que tengan conocimiento de constitucional, ¿ya? Claro. Yo no estoy criticándolos a ellos porque no los conozco, y a los jueces hay que conocerlos es por sus sentencias, y yo por eso dije, vamos a darles un compás de espera. Igual, elección visible, y no creemos que ellos sean candidatos realmente uribistas, y a esto yo hago una referencia. El hecho de que sean nominados por el presidente no quiere decir que vayan a ser uribistas. Y, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene también origen político. Son nominados y nombrados por el presidente de los Estados Unidos, y la academia, ya que sí es muy juiciosa en hacerle seguimiento, los vive evaluando. Y no hay ninguna prueba de que ellos hayan perdido su independencia. La Corporación Excelencia en la Justicia, porque ya no es elección visible, vamos a hacerle seguimiento a esta nueva Corte. Esperemos que sean los mejores y más capacitados magistrados, y que realmente sean independientes. ¿Usted es huilense por su apellido Guerrero? Sí, señor. ¿Tiene nada que ver con el expresidente Misael Pastrana? Sí, tengo que ver. ¿Prima, sobrina? Mi papá era primo hermano de él. ¿Ah, sí? O sea que usted es conservadora. No, soy liberal. ¿Liberal? Mi marido era conservador, muy conservador. Pero extraño que un Borrero sea liberal. Por lo Restrepo. Por lo Restrepo. Bueno, y mi papá era liberal. Sí. ¿Cómo deberían elegirse, según su criterio, según su parecer, los magistrados de la Corte Constitucional? Y en general todos los magistrados de las grandes cortes. En nuestro país, como una segunda pregunta, o una segunda inquietud, porque pues no se trata aquí de preguntar, sino de conversar un poquito, ¿cierto? En nuestro país hay muchos magistrados en las altas cortes. ¿El número me está preguntando? Sí. Pues lo que pasa es que tienen mucha carga de trabajo, ¿no? Entonces eso depende del... Nosotros somos un país que todo lo judicializamos.
Entonces, y ahorita acaba la ley estatutaria de crear nuevos cargos en el Consejo de Estado, sí, por esa alta congestión. Lo que pasa es que nuestro sistema de justicia es así, tiene muchas funciones. Adicionalmente, hasta ahora se está abriendo camino lo de poder seleccionar procesos para unificar jurisprudencia, que yo creo que a eso vamos a llegar, y cuando eso sea la mayor cosa que hagan las Cortes, pues vamos a reducir el número de magistrados, pero por ahora, con todo lo que tienen que conocer, se ven a gatas. Sí. ¿Cómo debería ser la elección de magistrados? Mire, Elección Visible lo que ha dicho es que deben ser procesos transparentes y de cara al país. Usted me dirá, eso es cualquier cosa y no es nada. No, si uno hace un cronograma, se lo avisa al país, si uno dice cuáles van a ser los criterios que va a tener para seleccionar esos magistrados, si uno promueve un debate de cara al país de cuál es la Corte Constitucional que necesitamos en este momento, si miramos en qué perspectivas va a estar la Corte Constitucional en los próximos 8 años, si vemos los que ya estaban nombrados, a ver de qué manera yo le doy diversidad y tengo la representatividad de todo el país, eso le puede inducir a uno cuáles van a ser los criterios que van a tener. Sí. Esas discusiones, si hay una política de conflicto de intereses clara y se avisa, si uno dice, mire, voy a inscribir a todos los candidatos y los vamos a entrevistar de esta manera, como fue lo que hicieron la Corte y el Consejo de Estado, y que no haya nada por debajo y no haya lobby clandestino, y que solamente realmente nos fijemos en elegir los mejores de acuerdo con esos retos que tiene la nueva Corte, de acuerdo con esa Corte que requiere el país, hubiera sido un proceso mucho mejor. Ese análisis fue el análisis que no se hizo. Pero cuando usted dice que no haya en ese proceso nada clandestino ni nada por debajo de la mesa, ¿es porque ha habido? Claro, y luego sigue habiendo, y hay invitaciones y se hacen unas mayorías que no necesariamente tienen, mire, es que yo voy a votar por usted porque usted es el mejor. Sí. ¿Ya? De los que están ahí. O sea, sí. ¿Eso pudo haber ocurrido en la reciente elección de magistrados? Sí, ahí había ya unos acuerdos políticos claramente establecidos. Se quería, no sé cuáles fueron las consideraciones que tuvo el presidente para empujar a Pretel y a la doctora Calle. Son desconocidos, pero indudablemente que primero fueron los intereses políticos, o sea, la fuerza que hizo la bancada costeña y la fuerza que hizo la bancada de Risaralda. Sí, ¿usted cree que la Corte Constitucional, como está integrada, es una Corte con tendencia a favorecer las decisiones presidenciales? No, yo creo que son, y deben ser jueces independientes, yo per se no puedo afirmar eso. Una cosa es el proceso por medio del cual llegan, y otra cosa es ya cuando llegan, ¿cierto? Sí, o sea, yo espero... ¿Usted cree en eso? A partir del momento en que llegan y se posicionan como magistrados, son ya... Son jueces independientes, y eso es lo que exigimos los colombianos, y eso es lo que nosotros vamos a hacer vigilancia, o sea, espero que sean jueces independientes, no tengo, como le digo, desconfianza en nadie que me diga... En este proceso de selección de los jueces de las altas cortes debería intervenir la academia. Nunca se la ha tenido en cuenta en nuestro país. ¿Y corporaciones como la suya, por ejemplo? No, nunca se ha tenido en cuenta. Esta fue la primera elección. Nos permitieron en el Senado que el grupo de decanos hiciera preguntas. Nosotros, como lo único que está, Elección Visible, esta coalición que no es académica, lo que estábamos buscando eran transparencia en el proceso, ¿cierto? Nosotros no intervenimos en la cosa académica, y eso lo hicieron los decanos, que formularon unas preguntas, nos permitieron hacer la audiencia pública televisada, y con base en esas preguntas se hizo casi un examen público a los candidatos para que los senadores, que eran los que los iban a elegir, tuvieran ese conocimiento. Las audiencias de las ternas del Consejo de Estado y de la Corte fueron muy interesantes, sí. Sobre todo la segunda audiencia, la del Consejo de Estado, ya los senadores vieron la utilidad, vimos unos senadores súper activos preguntándole cosas muy importantes a los candidatos, cosa que no vimos en esta. En esta fue una sola pregunta, fue de afán, fue por cumplirnos a nosotros, pero ni los senadores pusieron bolas ni sabían a quién estaban eligiendo, o sea, si tenían conocimientos en lo que se estaba preguntando.